Buenas noches. El tema que les voy a compartir el día de hoy tiene que ver precisamente con el trabajo que desarrollamos al interior de la licenciatura en Pedagogía Infantil, específicamente el tema de las prácticas profesionales. En este caso, las prácticas profesionales en primer ciclo. Entonces, en términos generales, un poco para contextualizarlos, antes de entrar como el tema de la práctica del primer ciclo, voy a mostrarles las prácticas que se configuran al interior de la licenciatura en Pedagogía Infantil como un trabajo vertebral de la formación de licenciado. La práctica del primer ciclo reúne tres prácticas, que son como las que yo les voy a ahondar. Tiene que ver con la práctica de observación, en segundo lugar la práctica de análisis y en tercer lugar la práctica de interacción. Adicional a esto, tenemos una práctica de planeación, una práctica de intervención, una práctica de simulación y finalmente la práctica social. Como para que miremos el panorama general. Y adicional a esto, la práctica del primer ciclo anida un trabajo importante de investigación para todo el trabajo formativo de los estudiantes durante toda la carrera. Para eso, entonces, como se los venía diciendo, la práctica del primer ciclo comprende tres prácticas que se desarrollan durante 3 semestres consecutivos. Estamos hablando de año y medio, donde están conmigo, en este caso, las estudiantes. Un poco para contextualizarlos, alrededor de las prácticas hay un ejercicio acompañado del seminario, y es que este escenario lo que permite un poco es profundizar esos elementos conceptuales y fundamentales para los estudiantes, con ánimo un poco de conversar y generar una dialéctica o reciprocidad con lo que sucede en el escenario de práctica. Entonces, las estudiantes cuando viven la institución, lo que traen a colación son elementos al seminario y desde ahí se nutren recíprocamente. Adicional a esto, como términos generales, una de las políticas internas de la licenciatura en Pedagogía Infantil es que la práctica debe ser desarrollada en un escenario de contexto público. Eso tiene una intención importante, y es que el maestro debe enfrentarse a una situación de vulnerabilidad importante. En este caso viene siendo escenarios del ICBF, pueden ser también escenarios como el lugar de paso para los niños, inclusive centro de adopción, etc. ¿Sí? Un poco también para que las estudiantes se problematicen y de alguna otra forma generen un desarrollo de reflexión y de acción importante. Entonces, en primer lugar, tenemos una práctica de observación. A manera de paréntesis, este ejercicio, cuando yo hablo de práctica de primer ciclo, como su palabra bien lo menciona, es un ejercicio cíclico, articulado de una práctica a otra, precisamente porque lo que se hace es un trabajo netamente investigativo. ¿Sí? Entonces, desde allí tenemos una primera práctica, que es la práctica de observación. El primer ejercicio al que tiene que enfrentarse el maestro de formación tiene que ver precisamente con el ejercicio de observación, de leer su contexto en profundidad. Entonces, desde allí ya estamos ubicándonos desde un enfoque netamente cualitativo. ¿Sí? Adicional a esto, para focalizar la observación, para que tenga una intención de centrarse desde unos núcleos temáticos. Entonces, las estudiantes no van a observar por observar, sino que existe una observación participativa que vive y se adentran en el contexto desde unos núcleos temáticos. ¿Para qué? Para recoger información. Entonces, una vez ellas ingresan a la institución, su apoyo o su elemento de registro tiene que ver precisamente con un diario de campo. Los núcleos temáticos allí que giran en torno a la observación tienen que ver con la construcción de la infancia, todo el tema de la didáctica, las interacciones y las múltiples interacciones que se dan en el aula de clase, y pues con todos los actores que allí participan. También tiene que ver con la cultura escolar, ¿sí? Y finalmente tiene que ver con la posición del maestro frente a la educación. Entonces, digamos que de alguna otra forma estos núcleos temáticos, como lo venía diciendo, le permiten focalizar al estudiante su observación y hacer un registro intencional. Adicional a esto, sobre esta lectura, una vez ingresados al contexto, los núcleos temáticos lo que le permiten al estudiante es anclar una problemática, identificar una problemática a través de la observación. Leemos el contexto, identificamos una problemática, ¿sí? Y a raíz de eso se construye una pregunta de investigación. La pregunta de investigación es quizás el elemento que va a entretejer, entrenzar una práctica con otra, ¿sí?
La siguiente práctica tiene que ver precisamente con un ejercicio de recolección de información. Entonces tenemos una práctica de observación y adicional a eso tenemos una práctica de análisis. Un elemento importante allí que se construye al interior del seminario tiene que ver precisamente con la consulta o ahondar conceptualmente sobre unos autores que sustentan esta problemática o el tema que gira alrededor de la problemática, ¿sí? Que se lee desde allí. Ellas tienen que construir unos resúmenes analíticos, ¿sí? Especializados, en este caso sobre la temática, y un poco la construcción de estos RAE lo que busca es, en primer lugar, que las estudiantes ahonden conceptualmente, en segundo lugar, que vuelvan sobre los RAEs para extraer unas categorías de análisis. Estamos hablando de un ejercicio deductivo. Entonces, una vez se construyen las categorías de análisis, ¿sí? Diseñamos unos instrumentos de recolección. En este caso viene siendo entonces los grupos locales, las entrevistas estructurada, abierta, formatos de observación, etc. Pero lo interesante de esto es que las estudiantes tienen que construir estos diseños de los instrumentos a la luz de las categorías, ¿sí? Entonces, una vez ellas ingresan a la institución, lo que hacen es recoger la información a una población determinada que atienda a la problemática identificada en el primer semestre. Después de esto, pues hay un ejercicio de codificación, organización y análisis de la información. Entonces yo traje a colación uno de los ejemplos de las estudiantes. Entonces ellas construyen, por decirlo así, una tabla de convenciones donde a cada categoría que identifican le asignan un color. ¿Y esto para qué? Para codificar la información que transcriben. Ellas codifican el dato, lo procesan, ¿sí? Una vez hecho este ejercicio de procesamiento del dato, construyen unas matrices con ánimo un poco de clasificar la información y esto les va a permitir generar un ejercicio de análisis muchísimo más estructurado. Entonces esto como cierre de la práctica para adentrarnos a la práctica final. Y esto porque cuando ya les hablo de un ejercicio investigativo y la figura del maestro tiene que ser precisamente un ejercicio que no se quede solo desde la reflexión y la investigación, sino que de alguna otra forma se genere un ejercicio de acción, ¿sí? Que perpetúe como tal el escenario educativo. Entonces, ¿qué pasa allí? Ellas construyen una propuesta. La propuesta es una secuencia didáctica, entendida como la articulación de una información con otra, ¿sí? A la luz de la temática. Finalmente, se sistematiza la información y esto como un ejercicio de praxis. Ya para finalizar, por favor, un poco para reunir todo lo que se da alrededor del primer ciclo de práctica, traje a colación una frase de Freire, que lo que busca es un poco sintetizar el ejercicio de praxis, y tiene que ver con la reflexión sin acción, es decir, sin la intervención, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, un poco lo que les venía diciendo, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y divertirlo. Muy bien. Eres profe. Entonces, tu capacidad de transmitir ideas, de mantener la audiencia, se nota que tienes bastante cancha. Se nota que te gusta el tema. Entonces, pues nos encarretaste en el discurso. Y está bastante bien, entendimos muy bien la idea, ibas quedando cortito a tiempo y lo solucionaste rápidamente. Y no se notó. En vez de decir, uy, se me está quedando falta tiempo, ¿qué hago? Nos veremos después, hiciste como de manera muy profesional el giro último para que uno ni siquiera se diera cuenta. Eso es muy bueno en general. Tu lenguaje no verbal, la
transferencia bastante bien. Cositas que podrían mejorar, pero no son tan protuberantes. En términos de la presentación, a veces hablas de corrido y se podría hacer un poco más las pausas, presentar menos información y hacerlo de manera un poco más tranquila. A veces hablas un poquito rápido, pero es algo muy sutil, realmente está bastante bien, pero insisto, podría utilizarse pausas. El uso de la voz está bastante bien, digamos, haces diferentes tonalidades, bastante bien. Lo has trabajado, porque lo haces de manera bastante profesional. Por mejorar, bueno, las pausas, 1. 2, la presentación es un poquito plana en términos de lo potencial que puede ser un tipo de presentación de este tipo. Una foto de un estudiante en práctica, una foto de una caricatura, una cuestión que no sea simplemente las viñetas, hace una presentación de una calidad y un impacto distinto en la audiencia. Es un punto 2, aparte de las pausas. Punto 3. Así como terminaste, puedes empezar. El mensaje nuevamente es la entrada y la salida con mucha fuerza de la presentación. Y empezaste hablando de las prácticas, pero pues hay muchas otras maneras de empezar. Para mí las prácticas y la